Gracias, Espíritu de Dios. Qué bendición de estar en la casa de Dios. Hay una presencia en esta casa que inunda nuestras vidas, nuestros corazones. Ahí como está, abra su Biblia, vamos a entrar a la palabra. Vamos a entrar al mensaje. El libro de Mateo, capítulo 21, del verso 1 al 11. Un día muy especial para la iglesia, para el pueblo de Dios. Mateo capítulo 21 del 1 al 11 dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Puedes sentarte? Qué bendición y qué privilegio para esta gente de Jerusalén de ese tiempo. Celebraban la Pascua y la celebraban con Jesús, lo que ahora llamamos la Semana Santa. Un día como hoy estaban celebrando en Jerusalén la entrada triunfal de Jesús. Esta gente en Jerusalén celebraba esta fiesta cada año, pero este año era diferente a los demás años, porque en esta fiesta, en este año, se encontraba Jesús, el Hijo de Dios. Y toda esta gente que se amontonaba ahí quería ver a Jesús. Era tanta la alegría que tendían sus mantos y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el suelo para que pasara Jesús. Era algo impresionante. La gente quería ver a Jesús. Salía a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud daba gozo, se gozaba, alabanza, porque miraba al Salvador, miraba a Jesús. Ellos querían un Salvador. El pueblo judío quería un Salvador. Querían un Salvador que los sacara de la esclavitud, del sufrimiento de aquellos líderes religiosos que los oprimían. Jesús entra a Jerusalén con una entrada de triunfo, de victoria, de regocijo, de fiesta, de júbilo, porque cuando Jesús pasa, cosas suceden. Cuando Jesús pasa, todo se conmueve. Cuando Jesús pasa, todo cambia, todo se transforma. Cuando Jesús pasa, todo es cambiado.
por el poder de Jesús. Deja que Jesús pase por tu casa. Deja que Jesús pase por tu vida. Deja que Jesús pase, porque cuando Él pasa, Él cambia todo, restaura todo, lo hace nuevo. Si estás enfermo, te sana. Cuando Él pasa, todo es transformado. Cuando Jesús pasa, hay sanidades, liberaciones, cosas sobrenaturales suceden cuando Jesús pasa. Y ese Jesús que hace más de 2000 años pasó en Jerusalén, entró ahí, está con nosotros, y Él vive, y Él reina, y no ha cambiado, y Él sigue haciendo los mismos milagros. Él es el mismo de Dios. Él es el mismo Señor. El profeta Zacarías ya lo había anunciado 500 años antes de Cristo, lo que sucedería en un día de Pascua. Escuche bien. 500 años son muchos años. Pero el profeta ya lo había profetizado lo que sucedería un día de Pascua. Alégrate mucho, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías anunció que Jesús entraría a Jerusalén en un pollino, y anunció que entraría como rey. Y Jesús entra a Jerusalén tal como lo dijo Zacarías, como lo había anunciado 500 años antes de Jesús. Pero a pesar de que ya había sido anunciado, muchos no le recibieron ni le creyeron. Muchos que conocían los pergaminos, la escritura, las profecías, no lo creyeron. Y especialmente los que estaban dentro del templo no le creyeron. No creyeron que Jesús era el rey de los judíos y del mundo entero. Si Jesús cuando nació como rey, los magos lo dijeron. Los magos llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a darle adoración. Y la gente, cuando Jesús entró a Jerusalén, le daba adoración, le daba alabanza. Había júbilo, había regocijo, había danza, había fiesta, porque adoraban al rey. Y hoy día sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gente que le recibió se dio cuenta que Jesús era el Rey de Israel. Solo los que lo rechazaron no lo reconocieron como rey. Rechazaron el mensaje.
Era gente incrédula y decían: ¿quién es este? La gente que lo amaba decía: este es Jesús, el Rey de Israel. Él es. Qué bendición para nosotros que hoy en día sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la iglesia debemos venir y celebrar fiesta, alabanza al Rey de Reyes. Por eso la gente, el pueblo, debe venir encendido a celebrarle alabanza al Rey, al que vive, al que reina. Por eso nosotros le dimos fiesta esta mañana y le seguimos dando fiesta, júbilo, gozo, alegría, danza, porque le celebramos a Él. Cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la palabra que entró manso y humilde, accesible a toda necesidad, preocupado por el necesitado, preocupado por el enfermo, por el oprimido, y vino a dar esperanza, vino a dar salvación y vida eterna. Cuando Jesús miraba a un necesitado, Él se detenía para ayudarlo, para sanarlo. Ese era Jesús. Los que no le recibieron querían ver un rey sentado en un caballo con una corona y armamento. Querían ver un rey sentado en un caballo. Un rey sentado en un caballo es símbolo de guerra, de fuerza, de altivez, de soberbia, de orgullo. Jesús entra humilde, sentado en un pollino. Cuando Jesús entró a la ciudad, toda la ciudad se conmovió, se alborotó, porque querían saber quién era Jesús. Aquellos que había sanado, los que les había dado vista, gritaban: es el Rey de Israel. Y gritaban: Hosana, Hosana, dando alabanza a Jesús. Se gozaban al ver a Jesús y daban gritos de alabanza, de regocijo, de júbilo. Pero los romanos, al oír lo que el pueblo gritaba, se molestaron y decían: ¿quién es este? Molestos, porque la multitud gritaba: Hosana, Hosana. Ellos gritaban: sálvanos, Jesús, Jesús, sálvanos. La gente quería un rey que les diera libertad, que los libertara de la opresión en la que vivían. Vivían oprimidos por los abusos de los líderes corruptos y por los sacerdotes del templo. Así vivía el pueblo judío en aquel entonces, con sufrimiento por los gobiernos corruptos y por los sacerdotes del templo, los encargados de hablar del amor de Dios, del
reconciliación y del temor a Dios. El pueblo quería un Salvador donde encontrar esperanza, refugio, paz, consuelo. Alguien que los amara, que les diera salvación. Jesús entra en paz en la ciudad. Y la ciudad se levanta en guerra, provocando guerra, insultos, maltratos contra Jesús. Se levantó el enemigo usando a esta gente, porque el enemigo anda como león a ver quién lo deja entrar, y esta gente se dejó usar por el enemigo, usada por el enemigo. Cuando tú quieres hacer algo para Dios, el enemigo se va a levantar. Y muchas veces puede ser la misma gente de la congregación que te va a hacer la guerra. El enemigo no quiere que seas feliz, no quiere que seas bendecido, se va a enojar. El enemigo no quiere verte feliz, bendecido, y se va a levantar contra ti. Y más si Dios te da un ministerio, y más si Dios te usa. Tenlo por seguro que el enemigo se va a levantar contra ti. La gente que se deja usar por el enemigo quiere verte estancado, desanimado, quejándote. Los romanos se enojaron, y los sacerdotes del templo se enojaron. Los romanos, el gobierno romano, y se molestaron los sacerdotes del templo. Pero donde está el Señor hay victoria. Donde está el Señor hay triunfo. Donde está el Señor hay gozo, hay esperanza, hay salvación, porque nadie puede vencerte. Tenemos el poder de Dios. Donde Dios pasa, donde Jesús pasa, hay poder, hay victoria, hay gozo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Donde está el Señor hay triunfo. Cadenas son rotas, yugos cerrados son sueltos por el poder de Dios. Y donde hay luz, las tinieblas tienen que irse. Donde está la verdad, la mentira tiene que huir. Nosotros somos una iglesia poderosa en Cristo, victoriosa, llena del poder de Dios. La iglesia, nosotros somos una iglesia victoriosa, poderosa en Cristo. Nada puede tocar tu morada. Está bajo la unción de Dios, está bajo el poder de Dios, bajo la cobertura de Dios. No le tengas miedo a los religiosos del templo. No le tengas miedo a los romanos, ni a los sacerdotes corruptos. ¿Quién eran los sacerdotes? ¿O quiénes son los sacerdotes del templo
hoy en día los pastores, el liderazgo y la iglesia, porque usted es sacerdote, Él nos hizo sacerdote, pero los pilares de la iglesia, los sacerdotes, se molestaron porque eran sacerdotes corruptos. Y siempre debemos predicar la verdad, la palabra. Y hoy en día hay mucho sacerdote corrupto dentro de muchas congregaciones. No generalizamos, porque hay muchas iglesias que aman a Dios y se santifican y caminan en santidad, pero debemos predicar la verdad. Y no debemos dejarnos amedrentar por el enemigo, porque está vencido, no tiene poder. Los que hablan de nosotros o lo que hablan debe de servir de impulso para seguir adelante. Recuerda que son nuestros adversarios y ellos tienen derecho de expresar lo que hay en su corazón. Esta gente pecadora miraba las curaciones, los ciegos sanar, los cojos andar, muertos resucitar, y no creían en el poder de Dios. Estaban ciegos espiritualmente, no entendían el poder de Dios ni las maravillas de Dios, mucho menos el plan que Dios tenía para ellos. Jesús vino al pueblo judío, a ellos vino, pero ellos le rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, Dios les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser llamados hijos. Ahora nosotros, la iglesia, ahí entró. Como ellos le rechazaron, nosotros le recibimos. Ahí entró la iglesia. Ahora los primeros serán postreros y los postreros primero. Estos líderes corruptos religiosos no respetaban la casa de Dios. Que cuando Jesús llegó al templo se dio cuenta que la casa de Dios no era una casa de adoración, sino era una cueva de ladrones. Que Él tuvo que sacarlos con un chicote. Literal. Agarró el fajo, agarró el cincho, agarró el cinto, agarró el chicote. Y a todos los religiosos, a los corruptos, los echó fuera del templo, porque Él dijo: mi casa es casa de adoración, mi casa es casa de alabanza, mi casa es para que el pueblo venga a reconciliarse, el que viene herido venga a curarse, el que venga desahuciado aquí encuentra la sanidad. Para eso es la casa de Dios. Pero ellos la habían hecho
una casa de negocio, de ventas. Y eran los encargados del templo. Eran los encargados de predicar del amor de Dios. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y de los que vendían palomas. El Señor los sacó a todos los que hacían negocios, los echó fuera lo que no sirve, porque Él viene a limpiar, a sacar lo que no le agrada, viene a renovar, a transformar, a cambiar, a purificar. Porque ahora nosotros somos el templo de Dios. La iglesia, usted es el templo de Dios. Y Él quiere una iglesia, un templo limpio, puro, santo, que se purifique cada día. Nuestro corazón debe ser un lugar de adoración a Dios y no una cueva de ladrones. Él quiere una casa de adoración, de alabanza para Él. Que nuestra alma y nuestro corazón sea un lugar santo para Él. Pues en un día de Pascua, en un día de Semana Santa, Jesús está siendo crucificado. El Cordero de Dios derramando su sangre para perdón de pecados, para darnos salvación. Y los mismos que estaban en el templo fueron los que lo crucificaron. Escuche bien. ¿Quiénes fueron los que dieron la orden que crucificaran a Jesús? No fue Herodes, no fue Pilato, fueron los sacerdotes. Fueron los sacerdotes del templo los que dieron la orden de crucificar a Jesús. Dice Juan 18, 12 y 14. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús y le ataron. Escuche bien. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo. Fue Caifás el que dio la orden de que un solo hombre muriera y no muriera todo el pueblo, cumpliéndose la palabra. Jesús, el Cordero de Dios, dando su vida por toda la humanidad. ¿Quién hacía los sacrificios en aquel entonces en el templo de los animales? ¿Quién hacía los sacrificios para la purificación y el perdón? ¿Quiénes eran los que hacían el sacrificio? Eran los sacerdotes, los encargados. Usted venía en pecado, traía su paloma,
y la traía el sacerdote y hacían el sacrificio, y esa sangre simbolizaba el perdón para usted. Esos eran los sacrificios. Y un día de Pascua, los mismos sacerdotes estaban entregando a Jesús, el Cordero de Dios, para ser sacrificado, y su sangre traería el perdón, su sangre traería la victoria, su sangre traería el gozo, el júbilo. Y nuestro Dios no se quedó en la tumba, nuestro Señor Jesús no se quedó ahí, resucitó. Esa es la palabra de Dios, el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo y de toda la humanidad. Para sorpresa de todos, que el Cordero de Dios no se quedó en la tumba, sino que se levantó de la tumba. Jesús resucitó. Al que había matado, muerto, ahora estaba vivo. Lo que había muerto para ellos ahora se había levantado, había resucitado para vida eterna. Y la iglesia fuimos resucitados en Cristo, en su muerte. Ahora estamos resucitados. Lo que ahora está muerto para ti resucitará. Lo que está muerto para ti, viene el día de resurrección para ti. Lo que está apagado resucitará. Ese es nuestro Dios. Donde no había esperanza, ahora resucitará esperanza. Ahora vendrá lo nuevo. Lo que no funcionaba, ahora es resucitado y funciona. Lo que estaba enfermo, ahora resucitado y eres sanado, eres cambiado, eres restaurado por el poder de Dios. Tu día de resurrección ha llegado. Tu día de victoria ha llegado. Tal vez estás viviendo el proceso. Escucha bien. Tal vez estás viviendo el proceso de 2 días. Estás viviendo un proceso de 2 días. De dolor, de desesperación. Tal vez esos 2 días tienen años, pero estás en el proceso. Estás en el proceso de 2 días. Porque dice la Escritura, al tercer día te resucitaré para vida eterna. Aquello que está muerto, que está acabado, resucitará. Y todo será hecho nuevo. La victoria de Jesús no se quedó allí en consumado es. Se levantó de la tumba. Y hoy nosotros celebramos esa victoria. Esa resurrección, escucha bien, esa resurrección empoderó a la iglesia. Nos empoderó. Yo no sé si tú entiendes eso, pero la resurrección te empoderó. Te empoderó. No podemos callar. Estás empoderado por la resurrección. Tu palabra tiene poder. Lo que tú hablas tiene poder. Jesús entra a Jerusalén en una entrada triunfal, de triunfo, de gozo, y resucita en victoria, en triunfo, en gozo, triunfo, para dar salvación. Tu victoria y tu bendición ha llegado.
Ponte de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Aquellos que están mirando este video, tal vez están en el proceso de 2 días, pero van a resucitar. Tu problema va a resucitar. Tu ansiedad va a resucitar y va a ser cambiado. Si estabas en derrota, vas a resucitar en victoria, en triunfo. Lo que no habías visto o lo que no has visto y que tú anhelas está en el proceso de 2 días, porque resucitará para victoria. Será contestado tu milagro por el poder de Dios. Él te empoderó, Él te ungió, Él te marcó. Estás marcado, marcada por el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que ve este video, si está enfermo, quedará sano por la palabra. En el nombre de Jesús. Bendiciones.